con Héctor, de las luchas juntos por los mismos ideales, porque siempre fue así, de su condición de abogado destacado, pero luchador al mismo tiempo, de jurista, que no siempre se da esta doble condición, de autor de numerosos trabajos, de expositor en infinidad de eventos, de político en la actualidad, en la lucha por la construcción de un derecho del trabajo nuevo, más moderno, que empezó siendo, me parece a mí, la recuperación de aquella vieja ley de contrato de trabajo que se destruyó, que nos destruyeron y que hoy lleva las banderas de la búsqueda de un derecho más moderno. El abogado, el jurista, el diputado, el amigo, Héctor Recalde, con todos ustedes. Bueno, buenas noches a todas y a todos. Eso revela mi carácter oficialista, ¿no? Te agradezco fundamentalmente esta invitación a quienes vienen organizando. Este es el 13º. ¿no? El 13º. El 9º séptimo internacional. Bueno, es como Naidor, estamos jugando simultáneas, debería ser, ¿no? La verdad, cuando Julio Grisolía me invita a venir, a mí me pareció muy oportuno, para mí, el riesgo que corría Julio Grisolía en invitarme, porque estos congresos, en la actualidad y hace un tiempo, reúnen a la mayor cantidad de especialistas en derecho del trabajo, abogados, jueces, camaristas, dirigentes sindicales, dirigentes empresarios que han venido también. Entonces me parecía una oportunidad brillante para hacer algo que uno tiene que ser, siente la obligación de hacer, que es un principio republicano, que es rendir cuentas. Es decir, rendir cuentas de lo que estamos haciendo. En este caso, ya no como abogado laboralista, que es el título que más me honra, un militante del derecho del trabajo, sino como legislador. Y quería tratar de socializar qué es lo que sucede en el Parlamento Nacional, cuáles son los inconvenientes que tenemos, las posibilidades que abordamos. Y entonces me preparé con un PowerPoint. Es la segunda vez en mi vida que manejo esto. Me dieron este aparatito, espero no fallar. No tengo la habilidad que tuvieron los expositores anteriores, brillantes los videos. El mío va a ser más aburrido. Pero bueno, quiero rendir cuentas de lo que estamos haciendo, pero no de lo que hicimos. Lo que hicimos ustedes lo conocen. Uno podría citar algunas normas que sancionaron en estos últimos 12 años. En todo caso, después podría hacer un resumen muy somero, pero lo importante es lo que viene para adelante. Es decir, en qué situación encontramos en la legislación al derecho al trabajo. Entonces, por eso, ustedes van a leer ahí que dice proyecto de ley tratados por la Comisión de Derecho del Trabajo. Pero vamos a señalar que en la actualidad existen 105 proyectos. Voy a tratar de pasarlo rápido. La intención, en realidad, no es que ustedes lean todo esto, sino que la Sociedad Argentina de Derecho Laboral tenga este material para después poder difundirlo y que ustedes lo puedan leer con más tranquilidad y poder analizar y aportar cuestionamientos, ideas, porque en realidad cuanto más participativa sea la elaboración de las leyes, seguramente mejor van a ser los resultados. Bueno, tenemos en este momento, digamos, los ejes son los que están pendientes de dictamen en otras comisiones de la Cámara de Diputados, no solamente en el trabajo, les voy a decir cuáles son los que ya salieron de trabajo, los pendientes de tratamiento en la Cámara de Diputados y los que fueron sancionados en diputados y están pendientes de tratamiento en el Senado. Me explico. La formación de leyes viene de esta manera. Si se presenta un proyecto de ley, se sortea a qué comisiones van una vez que están establecidos. Normalmente son entre 1 y 3 comisiones las que intervienen. Y en el caso de derecho del trabajo, cuando hay, digamos, recursos que tiene que disponer el Estado, va a presupuesto y Hacienda. Si hay un tema de licencias parentales, va a la Comisión de Familia. Doy algunos ejemplos para ver qué pasa. Una vez que hay dictamen de la comisión, normalmente en cabecera, trabajo en los temas laborales, pasa a otras comisiones.
Entonces, y una vez que pasaron a otras comisiones, en labor parlamentaria los bloques se ponen de acuerdo a ver qué temas van a plenario. Por una cuestión práctica, aquellos proyectos que tienen disidencias u observaciones van a la cola para hacer gráfico, o sea, van al final. Se tratan primero los proyectos donde no hay diferencias entre los bloques, hay unanimidad, entonces se tratan primero. Quiero señalar, y esto con la mayor objetividad, es decir, nadie ignora cuál es mi posición filosófica, política, pero lo que doy ahora son informes absolutamente objetivos. El 95% de los proyectos que trata la Comisión de Trabajo tienen disidencias o observaciones de los diputados del PRO. Lo digo con todo respeto, a veces hemos discutido, a veces hemos llegado a acuerdos, pero esto demora a veces que sean incorporados al recinto. Por eso, en estos últimos 12 años, del 2003 hasta ahora, proyectos que tienen que ver con los derechos de los trabajadores, el derecho laboral, son menos de 70, 66, 67 serán más o menos los proyectos que hay. Y quiero describir, una vez que logramos que en el recinto, en la Cámara de Diputados, se apruebe, pasan al Senado. Ahora vamos a ver las proporciones, los números, las estadísticas, para que esto es revelatorio. En este gráfico podemos ver los porcentajes, es decir, cuántos fueron despachados, aprobados en comisión, y están en el pendiente de tratamiento en otras comisiones, es el triángulo azul, los proyectos dictaminados y pendientes de tratamiento en la Cámara, es el anaranjado, y por último, los proyectos que sancionó la Cámara de Diputados y están pendientes de tratamiento en el Senado. Bueno, lo que aprobamos en Comisión de Derecho del Trabajo están ahí, no los voy a desarrollar uno por uno porque sería muy largo, pero tienen que ver con la modificación del artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo en cuanto a la responsabilidad por la tercerización en el empleo, la modificación sobre la responsabilidad de los grupos económicos, el artículo 31, la jornada de trabajo, bueno, el marco regulatorio de interés en materia laboral, que hay una discordancia entre lo que sucede en los tribunales de trabajo de la capital federal y en las provincias, a ver si podemos homogeneizar eso para que no sea el trabajador el que financie con los juicios y con sus créditos al empleador, porque no es la manera de financiar. Y sigo porque sería muy larga la enumeración y yo quiero hablar de algunas cosas más puntuales. El segundo tema son los proyectos que se aprobaron en la Comisión de Derecho del Trabajo y están pendientes de tratamiento en la Cámara. Ahí los podemos ver. Son aproximadamente, pues son muchos. Esto, digamos, termina el último, tiene que ver con un proyecto reciente, que es un régimen de participación en las ganancias de las empresas de las telecomunicaciones. Quiero aclarar que en la última semana presentamos un proyecto similar con los trabajadores de televisión. Esto para habilitar una norma que tendría que ser operativa, la del artículo 14 bis, que es el derecho de los trabajadores a participar en las ganancias de las empresas, realmente no es operativa, y frente a esta realidad tratamos de hacer proyectos relativos a cada convenio colectivo, para que el convenio colectivo, en realidad quien mejor puede viabilizar este derecho es el convenio colectivo. Una ley, una norma general tendría que entrar en muchísima casuística y se equivocaría seguramente. Yo el primer proyecto que presenté era una norma general. Y la verdad que la presidenta aclaró que esto que estoy diciendo, que sería mucho mejor que fuera el convenio colectivo, quien tiene mejor información sobre lo que pasa en cada sector, en cada actividad, quien viabilice el tema. Ahora, los proyectos que nosotros aprobamos en la Cámara de Diputados y están pendientes en el Senado de la Nación. En este momento hay 27 proyectos, algunos que tienen casi 2 años, podrían perder estado parlamentario este año, y tenemos algunas dificultades para que el Senado concrete su posición frente a cada proyecto de ley, sea modificándolo, aprobándolo o rechazándolo, pero tratándolo sería importante. Hay algunos temas que son muy importantes, algunos se tocaron acá. Por ejemplo, el régimen de sanción de la violencia y el acoso sexual en el trabajo, creo que en el panel anterior, creo que fue que lo trataron. Esto lo sancionamos, había muchísimos proyectos, los unificamos y afortunadamente están en el Senado
vamos a ver qué sucede. Ustedes lo pueden leer porque no son muchos, son 27, y me parece importante que todos conozcamos qué es lo que pasa en el proceso de formación de leyes, porque a veces demoramos en tratarlo, ¿no es cierto? Ahora, voy a referirme a algunos de estos proyectos que merecen, digamos, una especial atención. Digamos, hay 105, voy a tratar de seleccionar los que yo entiendo como más importantes, ¿no? Ahí estamos viendo primero el tema de la tercerización. El sistema de tercerización, uno no tendría que tener ninguna objeción en la medida que no sea una especie de transferencia de ingresos de los asalariados hacia las empresas. Entonces, la forma de compatibilizar el derecho de organización de la empresa, tercerizando, o sea, contratando, subcontratando con el derecho de los trabajadores, se nos ocurrió un proyecto de ley que establece que se tiene que aplicar el convenio colectivo más favorable. Es decir, la norma más favorable. Ustedes contraten o subcontraten, pero aplican el proyecto más favorable para los trabajadores. El otro tema tiene que ver con los grupos económicos. Esto fue una modificación que se hizo con la regla estatal, diría Capón Filas, 21.297, allá por abril de 1976, donde se limitó la responsabilidad de los grupos económicos. Este es un tema trascendente, en mi criterio, como para que profundicemos todo lo que podamos para que esto se convierta en realidad. También acá se habló de la discriminación. En este sentido, también aprobamos, sobre todo la discriminación salarial. La justicia está actuando, digamos, muy progresivamente y muy bien en este sentido. Y los primeros fallos que salieron fueron fundamentalmente con la discriminación con los activistas sindicales. Esto, en realidad, quiero hacer una acotación. Yo aplaudo estos fallos, pero si uno repasa un poco la ley 23.551, la ley de organización sindical, y advierte lo que establece el artículo 47, la verdad que aplicando el artículo 47 era obvio que tendría que haberse pronunciado de esta manera. Como también felicito un fallo de la Corte, Madorrán, que uno dice, bueno, Madorrán, ¿qué estableció? Que el empleado público tiene estabilidad en el empleo. Chocolate por la noticia. Más clara expresión, pero los fundamentos del fallo Madorrán son fundamentos que uno puede exhibir para defender los derechos establecidos en toda la Constitución Nacional en favor de los trabajadores. La discriminación últimamente se está dando fundamentalmente por género. Las normas sancionadas últimamente en cuanto a proteger a las mujeres que son discriminadas han ido avanzando. Es decir, la cuestión de género ha ido avanzando normativamente en un signo, en mi criterio, positivo, pero todavía la realidad indica que en la práctica hay discriminación salarial. Por eso estas normas que multan la discriminación salarial, obviamente tratando de resarcir a la trabajadora víctima de esta discriminación. Obviamente también disponer el cese del acto discriminatorio y la restitución de los trabajos. Otro tema fundamental es la jornada de trabajo. Allá por los 90 se hablaba de la rigidez del derecho del trabajo como destructor de empleos. La rigidez, lo que se decía, ¿no es cierto? Los excesivos derechos que se le daban a los trabajadores hacía que se destruyera el empleo. Lo que sosteníamos en aquel momento, y seguimos sosteniendo ahora, que el derecho del trabajo ni destruye ni crea empleo. La economía, la política económica es la que puede crear empleos o destruirlos. Por ejemplo, estamos viendo lo que está pasando en Brasil ahora. El ajuste y la devaluación está destruyendo empleo. Y eso no es una norma laboral, es una política económica. Lamentablemente, también nosotros sufrimos algún coletazo por esta realidad que están sufriendo los hermanos brasileños. ¿Qué puede hacer el derecho del trabajo? Distribuir con más equidad el trabajo existente. ¿Cómo? A través de la regulación de la jornada de trabajo. Si nosotros pensamos que en Francia la jornada semanal es de 35 horas, en Alemania 39, en España 40 y en Brasil 44, y hace un año las centrales sindicales brasileras hicieron un movimiento de fuerza, todos unificados, para reducir de 44 a 40, y nosotros
tenemos como allá en 1890, cuando se reúne por primera vez a conmemorar un 1 de mayo el movimiento obrero argentino, saca un documento al mes siguiente que reúne 7.434 firmas para plantear en un decálogo de reivindicaciones una jornada laboral de 8 horas diarias o 48 horas semanales. O sea que las 48 horas semanales, más allá de que se consagran como ley en 1929, la verdad no es una jornada acorde a la evolución de los tiempos. Con mucha timidez y mucha prudencia, ingenuidad, me decía un diario hoy, que actuó con ingenuidad, pero bueno, a veces es bueno ser ingenuo, ¿no? Planteamos una reducción de la jornada semanal de 48 horas a 45. No es mucho, pero hicimos un estudio de campo. ¿Qué pasaría si las empresas que tienen a sus trabajadores trabajando 48 horas semanales trabajaran 45 sus trabajadores? Se distribuirían entre mujeres y hombres que no tienen empleo 200.000 puestos de trabajo. Y no es poca cosa. Es cierto que el desempleo viene bajando. De aquel 26% que estaba en el 2003, hoy está en el 6,6%. Pero obviamente estamos cercanos a lo que podría ser el empleo, que sería un 3 o un 4%. Pero si insistimos en esto, obviamente fortaleceríamos un círculo virtuoso de la economía. También hubo una desnaturalización en la regulación de la jornada con los trabajos por equipo y con los trabajos en sábado y domingo. El sábado y domingo, bueno, fundamentalmente en los hipermercados hay una lucha porque no se paga como se debe pagar, no se dan los descansos compensatorios como se deben dar, y además sería una excelente oportunidad para que haya trabajadores en hipermercados que trabajan de lunes a sábado al mediodía y otros que podríamos llamar franqueros que trabajen el sábado, que no tienen empleo, que trabajen el sábado al mediodía y el domingo. Otro tema interesante que ofrece dificultades es la realidad que lleva a que los convenios colectivos, y a veces el propio Estado, ya eso no está ocurriendo, establezca sumas no remunerativas como ingreso al trabajador. La jurisprudencia es muy clara. Esas sumas remunerativas no son sumas no remunerativas, son ingresos del trabajador y tienen que tener todas las cargas sociales. Ahora, la realidad es que siguen existiendo estas normas. Lo que yo en general soy partidario de los procesos cartesianos, ir saliendo gradualmente de la dificultad que tenemos, si uno piensa solucionar todo de la noche a la mañana, seguramente va a chocar de cara contra la pared. Y doy un ejemplo que hoy lo hablábamos con César Arese, que inopinadamente me hizo dar una clase de Derecho del Trabajo acá en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Córdoba. Las salidas graduales, damos el ejemplo del ticket canasta. Si nosotros hubiéramos planteado que de la noche a la mañana hasta un 20% de las sumas se pagaran en los tickets canasta, que se llamaban no remuneratorios, seguramente hubiéramos tenido una gran reacción. Y el caso que citaba César Arese hoy fue la primera iniciativa popular que se hizo después de la reforma constitucional de 1994, que en el artículo 39 incorporó el derecho de la sociedad a tener iniciativas populares. La primera iniciativa popular la hizo el movimiento obrero, reunidos muchos grupos sindicales, el MTA, un grupo de la CTA, la 62, la Corriente Clasista Combativa, la FUA, participaron también estudiantes. Hicimos un proyecto que tenía 142 o 143 artículos como iniciativa popular con el apoyo de 1 millón de firmas. Eso lo presentamos en 1998, jamás fue tratado. O sea, en bloque hay una resistencia, es difícil tratar. Por eso después podríamos hablar un poco del Código de Trabajo. ¿Qué hacemos? Una salida gradual. Podemos discutir si son 6 meses, si es el 25% de la remuneración, pero salidas graduales. ¿Para qué? Si un convenio colectivo, sin que esto empiece al derecho de cada trabajador a hacer un juicio reclamando que se considere remuneración y le paguen los adicionales que tienen que pagarle porque no se lo abonaron. Pero eso es otra historia, es la preservación del derecho individual. La salida normativa es, se admite durante un lapso que el convenio colectivo establezca que no es remuneración, pero al final ese lapso, esto, digamos, uno puede discutir, no es una cuestión vital, si son 6 meses o 4 meses, pero bueno, al final de ese lapso se convierte en remuneración, pero para que no haya una disminución del ingreso del trabajador, el empleador tiene que hacerse cargo de los aportes
no solamente de las contribuciones, sino también de los aportes. Yo lo que quiero señalar, que parezca de sentido común, obviamente estos son temas opinables, son discutibles, lo que uno muestra es lo que cree que se debe hacer. Y es bueno el debate para aquellos que entiendan que hay errores, que hay inconvenientes, que no es oportuno, o la discusión que fuere. El otro tema trascendente son los comités mixtos de higiene y seguridad en el empleo. Hasta ahora yo participé en la redacción de una ley provincial, en la provincia de Santa Fe, que establece el derecho de los trabajadores. Ahora, fíjense, ¿por qué hay tanta resistencia a que haya comité mixto? Porque qué mejor que la experiencia de aquel que trabaja al pie de una máquina para que aporte esa experiencia para evitar enfermedades profesionales o accidentes de trabajo. ¿Cuál es la resistencia? Además, esto es un derecho constitucional. Hablamos hace unos minutos del 14 bis y el derecho de los trabajadores a participar en la ganancia de las empresas, pero a continuación, de lo que dice el artículo 14 bis es con control de la producción. ¿Y qué mejor control de la producción que aquel que evite o disminuya los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales? Bueno, estos son temas que los puse como una cuestión que realmente todos tendríamos que abocarnos a esto, a ver qué sucede en la legislación que no se sancionan. Estos son temas que todavía no han sido sancionados. Otro, que tiene que ver también con la seguridad, el viejo artículo 75, y el derecho, contractus, el derecho que tiene el trabajador frente a la obligación de hacer una tarea riesgosa o peligrosa, de abstenerse, de hacer retención de tareas. Esto estaba en la vieja ley 20.744, que es bueno recordar que esa ley se sancionó el 20 de septiembre de 1974, pero vino precedida de grandes debates que se dieron durante todo el año 73 y prácticamente hasta que se sanciona en septiembre del 74. Con mucha participación, no solamente de especialistas, de congresos, donde los más jóvenes, trabajamos mucho, éramos jóvenes en esa época, ¿no? Y bueno, con la directriz de Norberto Centeno. Entonces, esa ley, que tenía 302 artículos, consagraba entre sus derechos este. Y quiero señalar que no todo el anteproyecto que elaboró Centeno, nosotros también colaboramos secundariamente, porque éramos mucho más jóvenes que ahora, Centeno era más veterano. Esa ley, el anteproyecto no se consagró tal como era. Hay todo un capítulo que no se llevó a la ley 20.744, que ahora lo convertimos en proyecto de ley y que tiene que ver con la estabilidad en el empleo. Yo tengo, no lo traje ahora, pero tengo el anteproyecto que elaboró Centeno. En ese anteproyecto se procuraba, no se establecía, pero se procuraba que los convenios colectivos o la próxima ley estableciera la estabilidad propia. En este sentido nosotros planteamos la ratificación del convenio 158 en este camino. Y lo que sí proponían concretamente, y no se incluyó en la 2744, es la posibilidad de que los magistrados declaren en alguna instancia, por razones específicas, especiales y trascendentes, la declaración de un despido socialmente injusto. Hoy es proyecto de ley y estamos debatiéndolo. Ahora, esto de la protección y la estabilidad del empleo tiene que ver, digamos, con el numen. ¿Quién es el propietario de la fuente de trabajo? El propietario es el empleador. Tiene un solo límite, o dos. El primer límite es que si decide despedir sin ninguna razón objetiva, tiene que pagar una indemnización. Pero sigue siendo el dueño. Paga. Yo, cuando era estudiante, estudiábamos Derecho Romano, me acordaba que un ciudadano le podía golpear a un gentil pagando 2 denarios de resarcimiento, pero lo podía golpear. Esto me sonaba, me hacía ruido como la indemnización por despido. Lo que nosotros creemos es que lo que se tutele es la fuente de empleo, no la indemnización. En cuanto a las indemnizaciones por despido, ustedes saben que en el tren de ampliar derechos se derogó la ley que regulaba el Estatuto del Peón de 1944, en los 80, realmente con muchas transgresiones, y en el 2011 se sanciona un nuevo Estatuto de los Trabajadores Rurales.
Ustedes saben que tienen mejores derechos los trabajadores rurales que el resto de los trabajadores de la actividad privada. ¿Saben por qué? Yo tomo agua y escucho. ¿Por qué? Yo les cuento por qué. En 1933, primera década infame, se sanciona la ley 11.729 que modifica los artículos 160 y siguientes del Código de Comercio y establece la indemnización por despido, que en aquel momento era medio mes de sueldo por año de servicio y una indemnización mínima de un mes. O sea, la indemnización mínima era el doble de la tarifada. En 1946, con la ley Ómnibus 12.921, se duplica todo y pasa a ser lo que nosotros manejamos, hasta Herman González manejamos más o menos con alguna claridad, la ley 25.013 de Herman González, ¿no? Bien escrita por un contador. Manejamos lo de la indemnización por despido, es un mes de sueldo por año de servicio, fracción mayor de 3 meses y nunca puede ser inferior a 2 meses de sueldo. Después de Herman González desapareció la indemnización mínima, porque ahora es un mes de sueldo. Bueno, el Estatuto del Trabajador Rural tiene una indemnización mínima de 2 meses de sueldo. Entonces nosotros ahora en un proyecto de ley también pretendemos volver a el mínimo indemnizatorio de 2 meses de sueldo, porque si no desaparece un viejo derecho. Lo puse al revés, gracias. Bueno, también contra la discriminación, etcétera, etcétera. La incidencia, ¿tú lo sabes? Tú lo sabes. Tú lo sabes. Me suena italiano, ¿tú lo sabes? Cuando se modifica la ley 25.250, también se hace con participación. Los técnicos de las centrales trabajadores existentes en ese momento participamos en la elaboración. Y en esto, no quiero ser autorreferencial, pero se cayó el recalde, bueno. Pero planteamos el tema de la inclusión del sueldo anual complementario para computarlo en la indemnización. Por eso salimos del término percibido y se puso el concepto de vengado. Bueno, Tulosay el plenario terminó con esto, pero nosotros, como somos tosudos, gracias, como somos tosudos, transformamos Tulosay en una ley que dice no, se incluye. Y también, como les decía recién, planteamos el tema del despido socialmente injusto. Todos sabemos la dificultad probatoria que tienen los trabajadores cuando tienen que reclamar un derecho presuntamente violado en la justicia. Y uno de los inconvenientes son conseguir compañeros que salgan de testigos por el temor a perder el empleo. Bueno, hay un proyecto de protección de los testigos en juicios laborales. Voy a dejar para el final el subsidio para los trabajadores no registrados, porque es interesante, y paso al otro, que tiene que ver con la violencia laboral y el acoso sexual, que está, como decía antes, en el Senado. También en este caso se garantiza la estabilidad del empleo para la víctima, denunciante y los testigos, porque a veces la represalia viene y es un poco difícil de sostener que no haya represalia, ¿no es cierto? Los intereses de los créditos laborales, hablaba hace un rato de la tasa de interés, lo que hicimos copiar lo que resolvió la Cámara de Apelaciones de Trabajo en cuanto a la tasa para uniformar, y este es un proyecto de ley que nos copiamos de lo que ha hecho la Cámara de Apelaciones de Trabajo de la Capital Federal. Después tenemos el tema de las suspensiones. Acá garantizamos el viejo artículo 77 que garantizaba el derecho de defensa. Es decir, que el trabajador sea escuchado antes de suspender, antes de ser sancionado, pues es un derecho humano. Es decir, nosotros que defendemos principios republicanos a ultranza, y ahora especialmente, en un momento donde hemos propuesto y se sancionó en diputados una comisión bicameral para que analice las responsabilidades civiles en la dictadura, lo que queremos garantizar siempre es la presunción de inocencia, la defensa del juicio y el debido proceso legal, y esa ley
aprobada por 170 votos con 14 abstenciones, lo establece claramente. O sea que no pueden decir que esa comisión bicameral va a juzgar, porque no va a juzgar, entonces no puede prejuzgar. El que no juzga no puede prejuzgar. Juzga específicamente, uno de los artículos de la ley dice que hay sospecha, la comisión bicameral tiene sospecha de que no está no lo miran ahí porque no está acá, estoy improvisando. Si tiene sospecha de la comisión de un delito, tiene que hacer la denuncia en la justicia federal, que es la justicia competente cuando son delitos de lesa humanidad. Pero quería referirme específicamente a los sistemas de control. Uno puede entender resistencias empresarias frente a algunas normas que aumentan el costo laboral. Lo dijo, y con todo respeto, son posiciones políticas que uno respeta. Macri hace poco dijo: hay que rebajar todos los costos y el laboral es un costo más, o sea, rebajar el salario. Nosotros tenemos que es un error, aparte que no estamos de acuerdo, rebajar el salario es un error. Pero tiene incidencia en el costo laboral. Entonces, bueno, defendiendo intereses, uno entiende que quien defiende los intereses de las empresas quiera bajar el costo laboral. Aunque esté en contra, lo entiende. Lo que no entiende es cuando está en juego la dignidad